Dios les bendiga, muy buenos días. Mi nombre es Wolfgang Sierra, pastor de la iglesia evangélica Bástate mi Gracia en Tampa, Florida. Mis amados, mi oración al Señor en estos días de emergencia sanitaria es para que el Señor nos guarde y nos cuide a todos. Por lo tanto, mi amado, quédese en casa, porque esto no es una persecución religiosa, esta es una emergencia sanitaria. Quédate en casa, mi amado. Hoy quiero compartir con ustedes no necesariamente una predicación, pero una enseñanza bíblica. Porque estamos a una semana de lo que se conoce comúnmente como la Semana Santa. Y quería traer por la palabra qué enseña la Escritura acerca de este tiempo. Los discípulos, Pedro y todos los demás discípulos de Jesucristo, después de haber recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, se reunieron con el propósito de llevar el mensaje de Jesucristo, de predicar la verdad de Cristo. De tal manera, mis amados, que muchos de los judíos que no creyeron a la predicación de Pedro se levantaron en oposición a él. Pero la Escritura nos dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versos 27 a 29, que cuando fueron traídos delante de los judíos del concilio, el sumo sacerdote le preguntó a ellos diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi amado, bajo esa propuesta vengo yo a traer una verdad bíblica en este día. ¿A quién nosotros debemos atender? ¿A quién nosotros debemos escuchar? Porque hay una verdad bíblica en cada circunstancia de nuestras vidas, pero se ha enseñado erróneamente en el mundo bajo las tradiciones de los hombres. Mi amado, se va a celebrar lo que se conoce como la llamada Semana Santa. Pero Dios mismo no separó las 52 semanas, ninguna de ellas para que fuese santa. Separó solamente un día para que fuese guardado para el Señor. Pero no la Semana Santa, mi amado. Por el contrario, todos nosotros estamos llamados a ser santos. Miren lo que dice la Escritura, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, mis amados, nosotros no celebramos Semana Santa, porque no hay una institución bíblica, una porción de la Escritura que lo compruebe de esa manera o que lo pida de esa manera. Por el contrario, para nosotros los verdaderos cristianos, todas las semanas son santas, porque nosotros somos santos y estamos llamados a la santidad. Y una vez más, para los que no creen en eso, mire que dice la Escritura en Gálatas 1:10. Dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, trato de agradar al mundo por celebrar una Semana Santa, o trato más bien de agradar a Dios. Porque si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mi amado, es un mandato de parte de Dios para nosotros, que nosotros le agrademos a Él y hagamos todas las cosas conforme Él las enseñó en la palabra para nosotros. Que vivamos una vida bíblica, que no transformemos la Biblia a mi gusto, sino que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea transformado por la palabra de Dios. El que practica esta celebración de Semana Santa está practicando algo que es antibíblico. Y lo hace porque quieren simplemente agradar a los hombres y practicar los dogmas de los hombres. Dogmas los cuales nuestro Señor Jesucristo le reprochó enérgica y enfáticamente al pueblo de Israel
como lo dice Marcos capítulo 7, verso 9. Les decía también Jesucristo a los judíos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mi amado, la Semana Santa fue algo que fue instituido por los hombres y que se ha convertido en una tradición de lo que nosotros conocemos como la iglesia tradicional, y que desafortunadamente por la ignorancia de muchas iglesias se han dejado envolver en esta celebración, completamente algo antibíblico. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que están invalidando su palabra, su mandamiento, simplemente por guardar una tradición. Dios, dice la Escritura, nos rescató precisamente de esa vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. En otras palabras, mis amados, esto se recibió, y vamos a ver la definición de tradición, como una tradición. ¿Qué significa tradición? Tradición es una doctrina, un rito o una costumbre que se mantiene de generación en generación. En otras palabras, de padres a hijos. Se enseña, se transmite de padres a hijos, pero que no tienen fundamento bíblico. Y esa fue la exhortación de Jesús para los judíos, para su pueblo, que estaban llevando prácticas que no tenían ningún soporte bíblico en su palabra. Y Pedro luego nos recuerda a nosotros, la iglesia, una vez más, que fuimos libertados de esa vana, vacía manera de vivir, la cual nosotros recibimos de esa manera, de generación en generación, de nuestros padres, como enseñanzas, como una tradición. ¿De dónde entonces tanta gente en el mundo están sacando una semana del año para hacer una celebración o para llamarla la Semana Santa? ¿De dónde? De ahí mismo, de una tradición religiosa, de una enseñanza que fue transmitida de padres a hijos. Pero la Escritura dice que nosotros fuimos sacados de ahí. Pero Dios nos da esta orden para que lo hagamos algo constante, no para que lo hagamos por tradición. Tradiciones que en verdad son cosas diabólicas, cosas que se practican en la ignorancia. Y lo más triste de todo es que piensan que porque se practica dentro de la iglesia o dentro de la religión, por ser hechas adentro, entonces son buenas. Pero ¿sabe qué, mi amado? No necesariamente. Aún el pueblo de Israel hizo muchas prácticas dentro de su propia religión que no tenía ninguna compatibilidad con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios. Y hay algo muy serio en esto, que Dios lo castiga severamente, como dice la Escritura. En Habacuc, capítulo 2, versos 18 al 20, Dios está exhortando a la idolatría, a los idólatras, porque nosotros tenemos que entender qué viene detrás de esta Semana Santa. Los que han conocido la tradición de la Semana Santa saben que ahí hay prácticas religiosas y todas están dirigidas a la adoración de los santos, de los ídolos, y los llevan de un sitio para otro y los sacan en procesiones largas y eternas, religiosas, donde atraen multitudes. Pero veamos qué dice la Escritura y cómo Dios exhorta a los que tienen estas prácticas religiosas. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve la escultura al que la esculpió, al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira,
para que haciendo imágenes mudas confíen en el Hacedor en su obra. Ay, óigalo bien, que es un ay de parte de Dios. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mi amado, en otras palabras, Dios está exhortando a los que tienen prácticas religiosas recibidas por tradición, donde adoran los ídolos, especialmente en esta llamada Semana Santa, pero se olvidan que Dios está en su santo trono para juzgar al mundo. Y aunque no vamos a mirar directamente estos versículos bíblicos, quiero compartirlos con ustedes para que por favor tomen nota de ellos y los escudriñen en su casa. ¿Qué dice el Señor acerca de la idolatría? Por favor, lean en su tiempo Isaías 44 del 9 al 20, Salmo 115, verso del 3 al 8, Salmo 135, verso 5 y especialmente del 15 al 18. Ahora, hay algo aquí, en este Salmo 135, que me llama bastante la atención, y es el verso 5. Dice la Escritura, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Mi amado, esta celebración religiosa que comienza en esta próxima semana no es nada más que la manifestación de los hombres y la adoración de los hombres a los dioses paganos de ellos, a lo que ellos interpretan como si fuese Dios. Y lo más triste de todo es que utilizan la Biblia supuestamente como el fundamento de su práctica, cuando la misma Biblia lo enseña que no hay tal cosa como una Semana Santa. Pero dice la Escritura que todos los hombres, que todos los dioses no son más grandes que el Dios de nosotros. Ahora, esta Semana Santa también es conocida como la Semana de la Pascua. Pero la verdadera Pascua fue para el pueblo de Israel, como dice Éxodo 12, del 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Este es el mes de Nisán para el pueblo de Israel. Verso 3, habla a toda la congregación ¿de dónde? Del pueblo de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Por eso nosotros sabemos que hay una celebración de la Pascua del Cordero. Pero mi amado, eso es para el pueblo de Israel. Eso no es para nosotros, la iglesia, ni mucho menos. Y se tenía que tomar según la familia de los padres un cordero por familia. En realidad, mi amado, para el pueblo de Israel hay 7 fiestas solemnes. Todas ellas eran figura de Jesucristo, como lo podemos ver en la escritura en el Levítico 23. Actualmente es todo el capítulo 23 el que habla acerca de las fiestas de Israel. Pero particularmente el verso 4 y 5 hace referencia para quienes están dirigidas. Dice la escritura: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y ya lo vimos nosotros en el libro de Éxodo, que esta Pascua, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel, correcto. Ahora, esta Pascua, la primera fiesta del pueblo de Israel, se celebraba en el primer mes, conocido como el mes de Nisán, y comenzaba en el día 14. Y consistía en examinar a un cordero, el que se tomaba por familia, examinarlo por 3 días. Este cordero tenía que estar puro, perfecto y sin mancha. Luego
se tenía que, después de haber examinado, sacrificarlo. Se tenía que sacrificar. Una vez más, todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel era con el propósito de que cuando viniera el Mesías, ellos lo reconocieran, lo identificaran. En otras palabras, todas son figura de Jesucristo. Y nosotros podemos ver la figura de Jesucristo precisamente en esta fiesta, en la primera fiesta del pueblo de Israel, conocida como la Pascua. Sabemos que Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad, según declara la Escritura, como enseña la Biblia. A los 30 años de edad era cuando el sacerdote comenzaba su ministerio sacerdotal. Y por 3 años anduvo nuestro Señor Jesucristo mostrándose al pueblo de Israel, de tal manera que todo el mundo pudo observar en él a ver si había mancha o si había defecto, como le enseñaba esta fiesta. Al fin de los 3 años se tenía que sacrificar esta Pascua. Y es donde y cuando entonces nuestro Señor Jesucristo es sacrificado, después de haberse expuesto para que nosotros lo examináramos. Ahora, la figura del pueblo de Israel, conocida para nosotros como la Pascua o en inglés el Passover, consistía en cuando Jehová Dios de los ejércitos quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y les dio la orden de que en esta primera fiesta ellos mataran este cordero, el cual les había pedido que examinaran por 3 días, y con su sangre bañaran los postes y el dintel de la casa. De tal manera que cuando llegara el ángel de la muerte y llegara a aquellas casas, toda casa que tenía sus postes y su dintel pintado con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasara por encima, no entrara a esta casa. Una vez más, figura de Jesucristo. Mi amado, todo aquel que ha sido limpio o limpiado con la sangre de Jesucristo, la muerte espiritual no le toca, pasa por encima. Por eso se llama el Passover o pasar por alto a aquel que tenía la sangre del cordero. Y se hacía esto todos los años desde ese día que Dios lo estableció para el pueblo de Israel allá en Egipto hasta el día de hoy para ellos literalmente. Aunque nosotros sabemos que hace 2000 años el Cordero padeció en la cruz del Calvario por nosotros. Amados, quiero que sepan que la Pascua era un suceso, un anuncio. Pero ese suceso ya pasó, ya sucedió y valga la redundancia. Y no tenemos que seguirlo anunciando. ¿Por qué razón? Porque 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando en tiempo pasado, ya fue. Cristo fue nuestra Pascua. Por eso nosotros no tenemos que celebrar una vez más la Pascua como lo hace el mundo, una vez al año celebrando la Pascua, celebrando lo que ellos conocen como la Semana Santa. Un anuncio de algo que ya sucedió, ya fue sacrificada. Ese Passover ya Jesucristo lo hizo. Entonces, ¿de dónde proviene esta celebración? Y déjeme, yo le aclaro algo. Lo que nosotros conocemos como Pascua, que en inglés también se dice Passover, le han cambiado el nombre a Easter. ¿De dónde entonces proviene esta celebración de Easter? Vamos a mirarlo a través de este cuadro. Primero que todo, quiero que sepa qué significa la palabra Easter. Easter viene de la diosa Ishtar, una diosa pagana babilónica que era la diosa que representaba a la prostitución, al sexo y a la fertilidad. Y esta diosa tiene varios nombres porque ella no es nueva para el mundo.
Según donde los países, los imperios le tenían diferentes nombres, pero la misma diosa. Aún aparece con diferentes nombres esta misma diosa Ishtar dentro de la Biblia. Y tiene también nombres como Ostara, que aparece en la Biblia, Astarte, que aparece en la Biblia, la diosa madre, la reina del cielo, la señora de la tierra, Inanna, Afrodita, Isis, conocida también como la Virgen María e Hijo. Ya vamos a ver una gráfica, una imagen acerca de eso. También Pablo tuvo tropiezo con esta diosa. Todos escuchamos y conocemos en el libro de los Hechos lo que pasó Pablo con los plateros de la Diana de los Efesios. También se le conocía como la diosa del amor y de la guerra, Semiramis, Venus, Shigmo en Japón, Fortuna e Hijo, y Devaki y Krishna en la India. Y veamos una imagen de las diferentes representaciones de esta misma diosa en diferentes partes del mundo. Una vez más tenemos que era conocida como Artemisa o Artemis en Babilonia, en Egipto se conocía como Isis, y hay algo bien particular de la representación de esta imagen de la diosa de la fertilidad, que siempre es representada con su busto, pero también con un bebé, símbolo de la procreación, de la fertilidad. Y vemos a Diana de los Efesios con múltiples bustos representando una vez más la fertilidad. Mi amado, hoy en día han transformado de una forma más, no sabría qué nombre ponerle, cómica, más sutil, esta misma imagen. Ahora ya ponen a una coneja poniendo huevitos. Pero es la simbología de la fertilidad, la simbología de la prostitución y del sexo. Ahora, pregunta que yo me hago, ¿qué tiene que ver una coneja, un conejo poniendo huevos con el Passover, con la resurrección? ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada, mi amado. Esto simplemente es una representación diabólica de la diosa Astarte, o la diosa que nosotros conocemos en la escritura como Diana de los Efesios, y que se ha manifestado a través de otras imágenes dentro de lo que hoy conocemos como la religión. Nosotros sabemos que en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el emperador tomó la decisión de unir la religión con el gobierno, y obligó que todo el mundo se bautizara. En otras palabras, creyentes o no creyentes, literalmente paganos, tenían que practicar una religión. Y ellos fueron muy astutos porque simplemente cogieron las imágenes de sus dioses paganos y les pusieron nombres de personajes que aparecen en la Biblia. Y de ahí es donde hoy en día se celebra tanto la Virgen María, que le ha cambiado los nombres a todos los templos del mundo que tenían nombres de personajes religiosos como la iglesia de San José, la iglesia de Jesús. Ahora ya todos tienen nombres de la Virgen. Y se debe precisamente a esto. Y esto no es nuevo, mi amado. Esto no es del año 2000 cuando nació Jesús para acá, mi amado. Estamos hablando de tiempos inmemoriales. Desde Babilonia, 600, 700 años antes de Cristo, ya existía exactamente la misma imagen de la madre y el hijo. Literalmente, como es representada en la misma manera aquí. Para Egipto, 400 años antes de que viniera Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Una representación, mi amado, que no es nada más ni nada menos que la prostitución de la verdadera iglesia de Jesucristo, cambiando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por celebraciones paganas. Pero la escritura lo condena. Veamos lo que dice Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mi amado, quiero que usted sepa
que no hay justificación en la ignorancia. La ignorancia también es castigada por Dios. Muchos practican y participan de todas estas actividades o celebraciones por causa de la ignorancia. Pero la ignorancia, mi amado, destruye y te va a mandar al infierno. La ignorancia, mi amado, no es justificación ni siquiera con las leyes humanas. Y hacernos los ignorantes, hacernos los bobos, y perdóname que utilice esta palabra tan cruda, hacernos los estúpidos, mi amado, podrá funcionarle con respecto al mundo, con respecto a las personas que usted conoce, pero no tiene valor alguno con respecto a la palabra de Dios. A Dios nadie lo puede engañar, a Dios nadie le puede mentir. Por el contrario, como Dios no quiere que nosotros vivamos ignorancia, la palabra dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, escudriñarlas. La orden de parte de Dios es que nosotros examinemos antes de participar en una celebración que no hace sentido, en una celebración pagana, en realidad si eso es de Dios o no, si está en su palabra o no. Dios nos pide que salgamos de la ignorancia. Nosotros sabemos que a través del conocimiento de la palabra viene para nosotros la vida eterna y que escudriñando la escritura nosotros vamos a hallar a Jesucristo, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Si usted quiere celebrar una Semana Santa, mi amado, hágala las 52 semanas del año, porque las 52 semanas del año son santas. Las 52 semanas del año son el mejor momento que tú tienes para encontrar al Cristo de la gloria, para que a través de las escrituras tú halles a Dios. No separes una semana al año para vivir una apariencia de santidad y al final, mi amado, por 51 semanas tú estés condenando tu alma en el infierno. Efesios 4:18 dice, y hablando de la gente de hoy en día, que muchos de ellos tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay. Y esa ignorancia, mi amado, no viene nada más ni nada menos sino por la dureza del corazón de ellos. Quiero que entienda lo que yo le voy a decir en esta mañana, en el día de hoy. Lo único que a nosotros nos aleja realmente del conocimiento de Dios somos nosotros mismos. Es la dureza de nuestro corazón, la pereza, la vagancia espiritual, la que no nos deja acercarnos a la Escritura y conocer allí al Cristo que entregó su alma, su vida, para salvar la tuya, para redimir la tuya. Muchos de ellos van a ser condenados por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Y esto produce que el entendimiento de muchos se nuble. Y más que nublarse, yo digo que se llene de tinieblas. Eso es lo que significa la palabra entenebrecerse. Unas tinieblas profundas. Practican cosas, aunque estén en contra de la voluntad de Dios, todo producto de su ignorancia. Amados, estas tradiciones son bíblicamente erróneas. Y aún Jesús criticó a los judíos por errar a causa de la tradición. Mateo 22:29, Jesús les dice y le responde a ellos y les dice al pueblo de Israel, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mi amado, no hay nada más grave que para el ser humano hierre las escrituras, ignore las escrituras y el poder que hay oculto en la palabra de Dios, el poder de Dios de su palabra. Ignorar las escrituras, mi amado, te está convirtiendo en otro ignorante, en otro duro de corazón, con graves consecuencias delante de la presencia del Señor. Y hoy quiero hablarles también, aprovechar el momento que estamos hablando de esto de Easter y traer otro ejemplo de la celebración de esta Semana Santa
otro ejemplo antibíblico. Y quiero hablarles acerca del Viernes Santo. Quiero hablarles de lo que se ha practicado desde el siglo IV en adelante. Una celebración que hace de un día, supuestamente, particularmente el viernes, según la iglesia tradicional, que la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el padecimiento, y lo han llevado al extremo de convertirlo en un día santo, en un día religioso, a tal punto que aún prohíben hasta comer alimentos. Pero veamos qué dice la Escritura acerca de la prohibición de comer carne el día Viernes Santo. Primera de Corintios 10:25 dice: de algunas cosas, ahí no dice de algunas cosas, dice de todo lo que se vende en la carnicería. Mi amado, no juguemos el cuentico del ignorante. En una carnicería no se venden verduras o no se venden frutas. Ahí no dice una frutería ni una verdulería, nada por el estilo. Ahí dice una carnicería. Dice, de todo lo que vendan en esta carnicería, donde venden carne, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mi amado, no hay pecado en comer carne. Dios no condena el comer carne. Esta práctica de no comer carne en Viernes Santo comienza en el siglo IV, tratando de guardar ese día como algo memorable. Y llegó hasta los años 60, exactamente estaba hablando del año 1966, con el Papa Pablo VI, que quiso ir un poco más allá y no solamente establecer el viernes como un día santo, pero también un día de separación, un día de ayuno, y ese ayuno consistía en no comer carne. Y eso quedó estipulado en el canon de la Iglesia Católica en el año 1983, en el canon 1249 al 1253, 4 códigos que estipulan exactamente qué no se debe hacer supuestamente este Viernes Santo. Pero una vez más, mis amados, quiero que ustedes lo entiendan. Estos son dogmas de hombres, enseñanzas de hombres, nada que tenga que ver con un fundamento bíblico. Bíblicamente hablando, dice la Escritura, de todo lo que se venda, coma. De todo tipo de carne, coma. Y no pregunte nada por motivos de conciencia. Mi amado, no lo quise añadir para no extenderme mucho en la enseñanza en el día de hoy, pero si no se pudiera comer carne en el Viernes Santo, usted no podría comer carne de ningún tipo de animal. Porque 1 Corintios capítulo 15 enseña que hay 4 tipos de carne. Está la carne de los animales terrestres,